días. Les damos la más cordial bienvenida a este acto en que recordamos el 25 aniversario de la partida de Manuel J. Cloutier y del diputado Javier Calvo Manrique. El presente año tiene un significado especial en la vida de Manrique, ya que el 13 de junio habría cumplido 80 años y el día de hoy se cumplen 25 años de su muerte, cuando solamente tenía 55 años. Qué vida tan intensa y apasionada por el bien de su querida patria. Nos acompañan en este acto distinguidos amigos del Partido Acción Nacional que mencionaré a continuación. A mi derecha, el flamante presidente del PAN nacional, Ricardo Anaya. El presidente del Comité Directivo Regional del PAN en el DF, Mauricio Tabe. Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del PAN nacional. Gaby Ruiz del Rincón, en representación de la familia Cloutier. El licenciado Salvador Abascal Carranza, distinguido intelectual panista, expresidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Y más adelante mencionaremos algunas de las personas que nos acompañan en el presidio. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Mauricio Tabe, presidente del Comité Directivo Regional del PAN. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco pues la presencia de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, integrantes del Comité Regional, secretarios, algunos presidentes delegacionales que nos acompañan, diputados locales, senadora, así como a nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, a los familiares también de don Manuel Cloutier, así como a los amigos que marcharon junto a él. La nueva estrategia del gobierno es provocar campañas desangeladas, sin debate, que no animan a la ciudadanía. Cerrar sutilmente los medios de comunicación para que los candidatos de oposición no se puedan expresar y no se den a conocer los problemas de la comunidad. Desatar una ola de rumores con respecto al fraude y asustar al electorado para que opte por no votar. El gobierno y su partido necesitan que la gente no sufrague para poder ganar. El PAN requiere de la participación ciudadana para triunfar. Palabras de Manuel Cloutier el 25 de septiembre de 1989 en su colaboración al Universal. Y estas palabras son lecciones que cobran vigencia en el México de hoy. Es un llamado a recordar las estrategias que utilizan los grupos de interés para poder inhibir, para poder matar, para poder anular el vigor cívico. Y recordar a Cloutier es recordar sus palabras, su legado y sacar las mejores lecciones de toda su lucha por la democracia. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Cloutier por cosas del destino. No tuve por mi edad, pero sí tuve la oportunidad de ser testigo de su obra y de su lucha por la democracia.
de su lucha por elecciones limpias, por instituciones que garanticen que la voluntad ciudadana se vea reflejada en las decisiones públicas. Sí somos testigos, muchos de nosotros, de ese resultado de trabajo arduo y de compromiso. La memoria de Cloutier quizá trasciende más por los hechos que por sus dichos y palabras. Gracias a él y a muchos mexicanos más, hoy nuestro país pudo gozar de la alternancia, de la democracia y de muchas instituciones más que nos permiten respetar esa voluntad ciudadana. A mí algo que me llamó mucho la atención del testimonio de Cloutier es ese valor cívico y esa valentía de un panista que no se doblaba fácilmente. Leía también la última colaboración que pudo hacer al Universal y que entrega justamente un día antes de su fallecimiento, el 30 de septiembre. Y en ello se veía el coraje de un gobierno que asediaba a quien luchaba por la democracia. En esa colaboración se expresaba el coraje y sobre todo la valentía de una persona que no aceptaba fácilmente las amenazas del sistema. Y no aceptaba porque narraba ahí las amenazas de la que era víctima su familia y su propiedad. Y yo rescato de verdad con mucho aprecio las palabras que ahí menciona de no dejarse vencer. A pesar de la adversidad, a pesar de las amenazas, seguir luchando por las convicciones. Y yo resumiría, además de todo el legado de instituciones por el que luchó, un legado de inspiración y de lucha cívica, como una de las grandes aportaciones que a propósito de este aniversario hoy podemos remembrar. Y voy a concluir con una cita de ese texto que tuve oportunidad de leer. Decía Manuel Cloutier después de esta colaboración en donde narraba su coraje a estas amenazas del sistema contra él. Decía Manuel Cloutier: sin embargo, el avance democratizador es irreversible. Habemos muchos mexicanos dispuestos al sacrificio para mejorar nuestra querida patria. Lo queremos hacer sin odio y sin violencia, y estamos dispuestos a ser víctimas de la injusticia, sabedores de que estos se revierten contra los golpeadores que dentro de su desesperación por no poder ganar elecciones recurren al primitivismo político y lo único que logran es reforzar el vigor cívico del pueblo. A eso está llamado nuevamente Acción Nacional en el futuro. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Mauricio. También se encuentran en el presidio de derecha la primera expresidenta nacional del PAN, Cecilia Romero, el exdiputado federal Alejandro Díaz Pérez Duarte y Rafael Calderón, secretario general del PAN en el DF. A continuación hará uso de la palabra Gaby Ruiz del Rincón en representación de la familia Cloutier. Saludos a todos los distinguidos miembros del presidium, a todos los presentes, muchas gracias por su presencia aquí. Muy buenos días, amigas y amigos todos. La familia Cloutier, los hijos, están todos reunidos ahora en Culiacán porque lanzan la fundación La Casa de Maquío, donde era su casa que ellos habitaban. Ya nos explicará Maquío.
Luis Felipe Bravo, la fundación y los fines de esta fundación, que por fin se hace el deseo de Maquio de la Escuela de Líderes. Porque los grandes líderes se extrañan siempre, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre. Llego yo a esta Ciudad de México después de la decisión de Manuel de Jesús Zurriaga Rincón de lanzarse por una cruzada histórica por la salvación de México. Vine a votar por él en una convención nacional en noviembre de 1987, donde fue postulado por el PAN a la presidencia de la República. La grandeza de Maquio está en que vio con toda claridad el camino, la puerta y la llave que debería seguir nuestro país, que debía de seguir México, la democracia. Hoy se dice fácil cambiar el destino del país a partir de la elección de gobernantes electos por el voto de la mayoría y respetar ese voto. En este día que se cumplen 25 años de su partida, viene a mi mente y a mi memoria momentos y recuerdos que permanecen y nos marcan para seguir luchando por la democracia y la libertad de nuestro país. En una ocasión, ya en plena campaña, en el 88, pero un paréntesis, es pertinente recordar cuál era el panorama en ese entonces. El PRI gobernaba todos los estados del país y nunca había perdido uno. El 95% de los municipios los gobernaba el PRI. No había IFE o INE, y el gobierno organizaba las elecciones. El partido no recibía financiamiento público. La oposición no tenía acceso a los medios de comunicación. Por lo tanto, ni nuestro partido ni nuestro candidato existían, aparecían en la televisión y escasamente en la prensa. Y para los jóvenes que están por aquí, no está por demás decirles que no existía internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, ni correo electrónico, bueno, ni teléfonos celulares. Por lo que quizá con esto se pueden ustedes imaginar los esfuerzos y las dificultades que implicaba reunir, convocar a la gente e informarles. Hay una anécdota que marca muy claramente cuál era la misión de Maquio en esta lucha. Yo recuerdo que estando en las oficinas del comité de campaña en la colonia del Valle, Providencia 1124, donde se vivía la alegría y el calor humano de apoyar en esta causa por México y de Acción Nacional a este gran hombre. De ahí, donde a muchos no nos importaba si habíamos comido o si habíamos dormido, porque la emoción y la adrenalina era tal que nos faltaba tiempo para seguir trabajando por esta lucha. Ya caída la noche, Maquio me pidió que si lo podía llevar yo a su departamento. Había dicho a Delfino, su fiel chofer, que se fuera a descansar porque mañana tenía que recogerlo, más bien al día siguiente tenía que recogerlo muy temprano, como siempre lo hacían en las jornadas de 5 y sin parar en toda la noche. Yo por supuesto que brinqué de júbilo de tal encomienda, así es que se subió al Zuru que teníamos en ese momento, porque les digo, no eran suburbas, no había escoltas, ni que lo siguieran, siendo él el candidato a la presidencia de la República. Así que camino a su departamento, estando parados en un alto en la glorieta de Insurgentes, se paró un taxista al lado de él y le gritó por la ventanilla: "¿Eres tú, Maquio, verdad?" Y él dijo: "A sus órdenes". "¿Qué vas a hacer por nosotros?", le gritó el taxista. Y Maquio volteó y le dijo: "No, amigo, yo más bien estoy aquí para preguntarte qué vas a hacer tú por México, qué vas a hacer tú por tu país".
Esas son lecciones y la política da lecciones de vida y la vida da lecciones a la política. Maquio lo hizo de una manera elocuente. Su liderazgo sacudió muchas y poderosas conciencias. Movió almas. Su empuje, energía, dedicación y convicción fueron clave para cambiar a un país que reclamaba, que exigía un cambio democrático pacífico, que condenaba los excesos, la corrupción y el fracaso de una economía sumida en la inflación y en la improductividad. Los grandes líderes no desaparecen del todo cuando dejan este mundo para ingresar a otro. Nos dejan su legado, su ejemplo y su estela. Y el punto clave es que depende de nosotros mismos de ser capaces de ejercer la grandiosa herencia recibida y la gran responsabilidad que no debemos olvidar. Para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y de ser parte de su equipo, de su gente, en ocasiones como esta que celebramos su memoria y añoramos su presencia, no dejamos de preguntarnos cómo vería ahora Maquio al partido que él impulsó con tanta pasión. ¿Qué propuestas, qué caminos, qué ofrecería para recuperar la ruta por la que debe transitar nuestro partido? Esa es una pregunta que me hago y a veces imagino su voz, su acento, su seguridad hablándole a los panistas y a los ciudadanos de hoy. Imagino sus respuestas a las preguntas de la militancia, de la dirigencia y muchos ciudadanos también nos hacemos. Vería y condenaría el dominio de grupos celosos de los intereses particulares que desdeñan el interés del partido. Ya no se diga del interés nacional que él tanto se esmeró en defender frente a los abusos del poder de gobiernos autoritarios. Vería un partido paralizado pero con ganas y ánimo de seguir caminando. Una militancia y una ciudadanía desencantada con la política, los partidos, el gobierno, pero dispuesta a trabajar para salir adelante. Percibiría de inmediato las ansias de cambio y aprovecharía como nadie las opciones y espacios que hoy los medios y las redes sociales ofrecen y, como ya dijimos, nunca imaginamos hace 25 años. Haría temblar a los dirigentes y prominentes liderazgos actuales y les preguntaría con franqueza, que lo hacía a él único: ¿por qué perdemos el tiempo y nos desgastamos en querellas internas, exhibicionismos políticos, después de haber alcanzado la máxima responsabilidad política del país? Muy bien. Que él mismo ayudó a hacer posible. Sus respuestas serían directas. Culparía la falta de liderazgo, la falta de compromiso, la falta de visión, la falta de diálogo, la falta de sensibilidad y respeto en la relación entre dirigentes y militantes, entre gobierno y partido. Maquio representaba al ser humano comprometido, luchón, con ganas de entrarle a los problemas comunes. Generaría respuestas, buscaría soluciones, inspiraría acciones dando el ejemplo. Digamos que transformó la impotencia de quienes pensaban en ese entonces que de nada serviría participar porque todo sería igual. Diría en pocas palabras que estemos donde estemos, podemos salir adelante. Ofrecería puertas abiertas de par en par, como deseaba y lo cumplió en sus palabras, de hacerle un boquete al sistema por donde él mismo cabría, enfrentando a gobiernos que aún hoy practican el autoritarismo tan común y nocivo para la sociedad, los ciudadanos y la democracia. Maquio nos advertiría de seguir como estamos perdiendo tiempo valioso que es preciso invertir para salir adelante. Su pragmatismo, honradez y estatura moral lo llevaría sin rodeos a exigirnos que debemos dialogar, superar prejuicios, sectarismos, olvidar diferencias para privilegiar lo que nos une, lo que nos hizo fuertes y nos hace fuertes. Seguir siendo la única opción ciudadana de gobierno, volver a ser una opción congruente
comprometida y honesta para los ciudadanos. Acción Nacional no tiene tiempo que perder. Debemos prepararnos, limar asperezas, afrontar con responsabilidad los retos del año que entra. Maquio fue grande. Su inesperada partida nos dejó sin duda un inmenso vacío. Sus enseñanzas siguen vivas. Celebremos su memoria. Seguir su ejemplo es no olvidarlo. No olvidarlo significa actuar, y actuar de la mejor manera es seguir siendo fiel a nuestros principios, trabajando unidos en pro de nuestro querido México. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que colaboraron en la campaña del 88 con Maquio y colaboradores posteriores. Algunos de ellos se encuentran aquí presentes, como Rodrigo y Fernando Amelín, Emilio Goicoechea, Samuel Yankelevich, entre otros, que propusieron y colocaron el primer monumento que se encontraba aquí cerca. También al ingeniero Juan Pablo Gómez Morín y Jesús Tallaps y un servidor que estuvieron en el tema del presente monumento. También se encuentra aquí la hija de Lolita Aguayo, Mari Carmen, y Claudette Ibarra, gracias por mantener vivo el recuerdo de Maquio en un homenaje permanente. A continuación hará uso de la palabra Salvador Abascal Carranza, distinguido intelectual panista, expresidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Corrijo, exdirector, porque el presidente era Luis Felipe Bravo o Felipe Calderón, que son los presidentes del partido como presidentes de la Fundación. Agradezco una vez más la oportunidad que me dan los organizadores de estar aquí conmemorando un aniversario más, en este caso el 25 del fallecimiento de nuestro querido Manuel Guillén Maquio. Pero antes de seguir y agradecer también y honrarnos con la presencia del presidente Ricardo Anaya, del presidente del Partido del Distrito Federal Mauricio Tabe, el expresidente Luis Felipe Bravo, y los demás amigos de Acción Nacional y amigos de Acción Nacional que no son panistas. Quiero señalar, aunque ya lo dijo de alguna manera Gaby, con quien coincido plenamente en lo que dijo, que quien debería estar aquí arriba es Loret. ¿Dónde está? ¿Ahora sí? ¿Me subió? No, está por ahí. No, que no se nos esconda. Miren, es la persona que tiene vivo siempre este recuerdo del Maquio. Es una mujer encantadora, una mujer trabajadora, no quiere aparecer, ya se fue. Porque no quiere ser, ni siquiera aplaudida como debe ser. Ella y su marido son un ejemplo de compromiso, de panismo, y también de lo que enseguida voy a decir respecto del Maquio. Además de lo que dijo Gaby, de lo que diría el Maquio si hoy viviera, de la falta de esto y de aquello y de lo demás allá, también diría que falta ética, fundamentalmente ética política. El Maquio era un virtuoso y un artista de la política.
si entendemos bien que la política para nosotros, los humanistas, es ciencia, arte y virtud, las tres cosas al mismo tiempo, no puede faltar una. Almaquio quizá no era muy científico tampoco, no era un académico de la política, pero sabía más que muchos egresados de las facultades de ciencias políticas de las universidades de México, porque practicaba la política con excelencia. Pero quiero destacar dos de esas virtudes de la política, que son el arte y la virtud. El Maquío, sin duda, respondía a aquella premisa fundamental que Aristóteles, el primer humanista de la historia de la política, señaló en su obra La Política ya hace más de 24 siglos. Si la ética no es política, no es ética. Si la ética no es política, no es ética, decía Aristóteles, y se ha repetido a través de los siglos, pero el eco cada vez se pierde más y como que esto de la ética no suena ya muy bien en estos días. Pero más, incluso igual de importante que esa primera expresión, está la segunda también de Aristóteles, que dice: y si la ética no es política, no es ética. Vaya, este sí es un reto para analizar. Esto era lo que hacía el Maquío. La ética debe ser política. ¿Qué significa? Que los ciudadanos deben interesarse todos por la política, si no, no viven con ética. Aquel que dice soy apolítico, decía también Aristóteles, o es un dios o es un bruto. No puede excluirse de la responsabilidad de trabajar por el bien común. El Maquío, como artista de la política, hizo posible que México cambiara porque hubo muchos mexicanos, miles de mexicanos, millones de mexicanos que se entusiasmaron con la política que él, que Acción Nacional a través de él pregonaba en la candidatura a la presidencia en aquel 1988. Ese enamoramiento del quehacer político era lo que decía Gaby, que quería infundirle a aquel tal taxista de ventanilla a ventanilla. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuántos entraron a Acción Nacional o cuántos se interesaron simplemente por la política cuando conocieron al Maquío? A pesar que, como decía Gaby Ruiz, no existían los medios de comunicación de hoy. Hay aquí muchos ejemplos de estas enamoradas y enamorados, además del Maquío, yo sé, de la política, del quehacer cotidiano, que significa hacer crecer al país, hacer crecer a los demás. Hacer política es hacer crecer la autoridad moral de la gente. Hacer política es un arte. Es un arte, y como arte significa que debemos conocer cuáles son los entramados y los nervios más íntimos del ser humano. Eso significa hacer política. Y lo otro, aparte de la virtud, aparte del artista como Maquío, el virtuoso, también Maquío, es aquel que se compromete.
es aquel que dice, sí, yo voy adelante. Yo soy el ejemplo de los demás. Pero yo voy adelante para servir. Para servir, como dice el Antiguo Testamento y como dice también el Evangelio. Que el mejor de entre vosotros sea vuestro servidor. Y él lo entendió muy bien. Él se sentía no el mejor, pero era el mejor. No significa ser el mejor aquel que siente que ahora le toca, que ya es tiempo de que sea candidato, ya es tiempo de que se le reconozcan sus méritos. Eso no es ser el mejor. Ser el mejor es tener el reconocimiento de los demás para decir, sí, este es el mejor. Este es el que nos tiene que abanderar. Y eso fue lo que sucedió con el Maquío. Era el mejor también en términos platónicos, porque Platón decía en la República que el mejor no es aquel que dice yo quiero, yo voy. Le decía a Trasímaco, no, Trasímaco, estás equivocado, no es el que quiere, no, es aquel que no quiere en principio, es aquel que es el mejor realmente, tiene todas las virtudes, tiene el arte de la política, tiene el conocimiento, pero debe ser convencido. Y por lo tanto hay que decirle a los ciudadanos, hay que ir por él y a rastras ponerlo en el lugar que le corresponde para que gobierne a los ciudadanos. Eso fue el Maquío. Ejemplo de virtud, ejemplo de arte político, ejemplo de ética política. Gracias al Maquío, México es hoy mejor. Gracias al Maquío, hoy estamos aquí. Lástima que no haya una multitud que pueda realmente aclamar, como en aquellas ocasiones las muchedumbres aclamaban a nuestro buen amigo, el gordo Maquío. Muchas gracias. Quisiera recordar un par de frases de Maquío. Solo vale la pena vivir por aquello que se está dispuesto a morir. Y otra frase, moriré luchando por México. Maquío prometió y cumplió. A continuación hará uso de la palabra Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del PAN Nacional. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo al presidente Ricardo Anaya, saludo al presidente del Partido del Movimiento Federal, Mauricio Tabe, a todos los amigos, senadores, diputados, exdirigentes, a Cecilia Romero, nuestra primera presidenta nacional de la historia de la Acción Nacional. Bien, amigas y amigos. Como cada año, desde hace 25 años, nos reunimos para conmemorar la obra, el trabajo, la entrega, el heroísmo, el trabajo cívico de Manuel Cloutier, un patricio mexicano, un patricio republicano, un patricio demócrata, un patricio de la vida cívica de México. En esta ocasión en que se cumplen 25 años de su fallecimiento, en la ciudad de Culiacán se cumplirá uno de los deseos más queridos y abrigados en el corazón de Manuel, que era la formación de líderes. Hoy en la noche se establecerá en lo que fue su casa, la casa familiar de Manuel Cloutier y de Leti, de la familia Carrillo, de la familia Cloutier Carrillo. La familia dona la casa para que se establezca ahí un centro de formación de líderes cívicos y de líderes de la sociedad. De manera es que se cumple hoy, en este aniversario, este sueño de Manuel, y en Culiacán estará el centro de formación de líderes cívicos y líderes políticos.
intervenir en esta ceremonia, en este momento conmemorativo, procuro evocar algunas de las características que Manuel Cloutier aportó a la vida de México, a la vida cívica, a la vida política de México. Y en forma breve, en esta ocasión quisiera subrayar algo de lo que hizo grande a Manuel Cloutier, que fue su congruencia. Manuel vivió como pensó y pensaba como vivía. Era absolutamente congruente. Hace rato escuchamos unas frases que son muy repetidas siempre que hablamos de Manuel Cloutier. Repitiendo las frases de Saint-Exupéry, del Principito, cuando dice: no vale la pena vivir por aquello que no se está dispuesto a morir. Y algunas de sus últimos escritos, que fueron citados hace rato aquí, cuando dijo que entregaría su vida luchando por México. Y fue exactamente lo que hizo. Manuel Cloutier tuvo una vida productiva y una vida familiar y una vida cívica intensa, pero tuvo una militancia política corta. Él fue un líder natural. Desde su juventud se destacó en el Tecnológico de Monterrey, por eso fue electo dirigente estudiantil, y como dirigente estudiantil fue un valiente dirigente estudiantil. Posteriormente, como empresario y como agricultor, también ejerció el liderazgo. Fue líder nacional de los agricultores, fue líder nacional de los empresarios, se involucraba en las actividades comunitarias, formó parte de patronatos en Culiacán para fundar escuelas, para fundar instituciones de beneficencia. Siempre estuvo al servicio de la comunidad, además de ser un exitoso empresario. Pero no militaba en política. Tuvo una breve incursión, quiso ser alcalde en los tiempos de la hegemonía priista. El propio PRI rechazó esa candidatura, no le venía bien un hombre de esas características. Pero no creía mucho en la política. Manuel ingresa de lleno y decide entregar su vida por la democratización de México justo cuando el viejo sistema político estaba destruyendo al país y estaba derruyendo totalmente la vida económica de la sociedad mexicana. Manuel decide, después de una reflexión profunda, pausada, decide que el mal de México se llama autoritarismo, que el mal de México se llama falta de democracia, que el mal de México se llama paternalismo autoritario y que todo eso se concentra en unas siglas, así lo dice él, en unas letras que se llaman PRI. Hay un texto escrito por Manuel así. Y él decide que si hay que dar la vida por cambiar a México, hay que darla por la democracia. Y solicita su ingreso al PAN. Él vio en el PAN un cauce en el que una institución añeja, que tenía muchos años luchando por la democracia, que tenía muchos años llamando a los mexicanos a cumplir el deber político, a cumplir sus deberes cívicos en las filas de Acción Nacional, decide ingresar al PAN y acudir a ese llamado antiguo, añejo que el PAN tenía desde hacía muchos años. El PAN, por su parte, había acumulado una experiencia, había realizado un trabajo, había logrado iniciar algunas avenidas de vida política, de pluralismo en el país, y toca las puertas del PAN, se suma a la tarea del PAN, y en el PAN decide entregar su vida. Militó 5 años en el PAN, intensos, profundos, congruentes. Candidato a gobernador en Sinaloa, sacudió Sinaloa y sacudió al país. En las mismas campañas, en el año de 86, cuando estaba la campaña de Sinaloa, estaba la campaña de Chihuahua, la campaña de Durango. Fueron momentos intensos. Fue la gran ofensiva democrática, la gran ofensiva cívica que el PAN encabezó en los 80s y sin los cuales no se explica luego el proceso de transición. Manuel estuvo ahí, se entregó de lleno. Posteriormente vino la campaña presidencial en la que finalmente, al calor y al conjunto de otros factores, se quiebra el viejo sistema de fraude electoral y se abre un cauce, una avenida
para la transición democrática de México. Sin la presencia de Manuel, sin el trabajo de Manuel Cloutier, no estaríamos hablando, como ya lo dijo Gabriela Ruiz del Rincón, no estaríamos hablando hoy de tantas cosas que hoy son naturales a nosotros, que convivimos con ellas en nuestra vida política, pero que exigieron el esfuerzo, la sangre, el trabajo de muchos mexicanos en las filas de Acción Nacional y de muchos más que se formaron en la década de los 80 como Manuel Cloutier, que lograron quebrar al sistema y lograron que Acción Nacional fuera el factotum de la transición democrática mexicana. Y lo que hizo grande y lo que hizo posible todo esto fue esa congruencia entre el decir y el hacer. Sea pues en esta ocasión del 25 aniversario de la muerte de Manuel Cloutier, quedarnos con este mensaje de su vida, con este testimonio de su presencia entre nosotros, su congruencia, el vivir como se piensa y pensar como se vive. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. También se encuentra entre nosotros el expresidente del PAN en el DF, José Luis Luege Tamaro. También diputados y presidentes delegacionales, tanto en Álvaro Obregón, donde se encuentra este monumento, el presidente delegacional en Tlalpan, de Magdalena Contreras y Xochimilco. A continuación hará uso de la palabra nuestro presidente nacional y podemos decirle flamante presidente nacional, licenciado Ricardo Anaya. Muchas gracias. Muy buenos días, queridas amigas y amigos del Partido Acción Nacional, ciudadanas, ciudadanos. Saludo con muchísimo gusto y felicito al presidente del PAN aquí en el Distrito Federal, a mi amigo Mauricio Tabe, por supuesto también a nuestra primera expresidenta nacional, Cecilia Romero, queridísima Gaby Ruiz, a la senadora Mariana Gómez del Campo, diputadas, diputados, exdiputadas, exdiputados, de manera muy especial a un extraordinario expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, que ustedes saben hace casi 10 años Luis Felipe dejó la autoridad formal del partido. Pero Luis Felipe conservó la autoridad que verdaderamente vale, la autoridad que es difícil de conquistar y todavía más difícil de conservar, la autoridad moral. Mi reconocimiento a Luis Felipe Bravo Mena, un hombre con autoridad moral en el Partido Acción Nacional, igual que don Esteban Zamora, que está aquí presente, igual que el consejero García Villa, que Gaby Ruiz, de gente cabal, de primera, transparente, honesta, con quienes estamos profundamente agradecidos en el Partido Acción Nacional. Decía este gran hombre Maquío que había que bajar a los políticos de su nicho, tratar a los políticos como lo que son, gente de carne y hueso. Permítanme una primera reflexión aquí en esta banqueta de insurgentes, con el Metrobús de fondo, con el claxon de los taxis también de fondo. Qué bueno que haya salido el secretario de Gobernación a la calle a dialogar con la gente, pero ojalá algún día en México eso deje de ser noticia. Ojalá algún día sea la normalidad que los políticos le den la cara a la gente y caminen por las calles. Ojalá algún día la excepción, lo raro, lo que verdaderamente se anota, sea que un político se está escondiendo en la comodidad de su despacho para no darle la cara a la gente. Sigamos luchando por acercar la política a los ciudadanos y de recordar que aquí estamos para servir a la gente. Maquío, un hombre extraordinario, dio su vida luchando
por abrir las puertas de la democracia en nuestro país. Maquío dio su vida por cambiar a México, por transformar a México y porque ese cambio fuera, como él decía, sin odio y sin violencia. Hoy, a 25 años de su muerte, es fundamental que hagamos una pausa y una reflexión, que tengamos la capacidad, los panistas, de reconocer errores, de recordar que los errores son extraordinarios maestros siempre y cuando tengamos, primero, la humildad para reconocerlos y segundo, la disposición para aprender de ellos. Y que no nos quedemos en la estéril lamentación, que a partir del reconocimiento de nuestros errores proyectemos el futuro con esperanza, mejoremos y sigamos sirviendo a nuestro país. Yo estoy seguro de que el Maquío estaría profundamente orgulloso de lo que el PAN ha logrado en el último año en términos de transformación para México. Esas grandes reformas que gracias al PAN hoy son una realidad en nuestro país. La reforma educativa, la reforma de competencia económica, la de transparencia, la de telecomunicaciones, la reforma política electoral, la reforma energética. Esas mismas reformas que le fueron negadas al PAN cuando estuvimos en el gobierno y que tuvimos el patriotismo de apoyar y de impulsar ahora desde la oposición. Estoy seguro que de ese capítulo el Maquío se sentiría profundamente orgulloso. Tenemos un enorme reto de cortísimo plazo, una gran prioridad para este periodo de sesiones que ya ha iniciado, una prioridad para los próximos 3 meses en el Poder Legislativo, y esa prioridad se llama Sistema Nacional Anticorrupción. El cáncer de México se llama corrupción. Los datos del Banco de México son verdaderamente alarmantes. A México le cuesta 9% del PIB la corrupción. Eso es 1.5 billones de pesos. Eso es 45 veces el presupuesto de la UNAM. Eso es 10 veces lo que va a costar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que será sin duda una de las obras más costosas en la historia de la infraestructura en el Distrito Federal. Eso le cuesta a México la corrupción, y en el PAN tenemos un deber moral de generar en este periodo de sesiones un verdadero sistema nacional anticorrupción, y lo decimos con claridad. No nos prestaremos a soluciones cosméticas, exigiremos una solución de fondo en un profundo sistema nacional anticorrupción que en un par de días daremos a conocer con todo detalle. Concluyo recordando una reflexión de Maquío. Decía Maquío que a veces oscurece, a veces el panorama se ve complejo, pero aunque oscurezca la mañana siempre vendrá. Y como decía Maquío, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Nosotros en el PAN, con los ciudadanos, seguiremos luchando todos los días, con todas nuestras fuerzas en su memoria, por construir un México próspero y lleno de oportunidades para todos. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, Ricardo. Para nosotros fue un evento especial que tu primera intervención fuera precisamente en este lugar y en un homenaje a nuestro querido Maquío. Un aviso: les queremos comunicar que el día de hoy a las 7:30 de la noche en el CEN del PAN de Avenida Coyoacán se presentará el libro Júbilo y Esperanza de don Luis H. Álvarez, quien fuera presidente de nuestro partido en la campaña de Maquío del 88. Están todos cordialmente invitados. Agradecemos a todos su amable presencia en este acto. Maquío, donde se encuentra, verá que su entrega de vida no fue en vano.
solo vivió 55 años y en ese tiempo dejó un ejemplo vivo en nuestras vidas y en las de su querido México. A continuación, para concluir el presente evento, entonaremos el himno de Acción Nacional.